La mayoría de las personas piensan que la creación comienza cuando se hace una afirmación, cuando se dice en voz alta un decreto, o cuando se repite una oración con fuerza. Pero lo que no saben es que la realidad ya comenzó a tomar forma mucho antes de eso, mucho antes de que la palabra llegara a tu boca. El pensamiento no verbal, ese instante fugaz en el que una idea cruza tu mente sin ser pronunciada, es el verdadero momento de creación. Es ese destello silencioso pero poderoso, el que siembra la semilla de lo que experimentarás en el mundo exterior. No necesitas una palabra para crear, solo necesitas una imagen, una emoción, una certeza. Todo lo demás es decoración. Detente un momento, piensa en las veces que has tenido un presentimiento, una idea repentina, una escena que viste mentalmente, sin haberla buscado. ¿Te has dado cuenta cómo muchas veces eso termina convirtiéndose en tu realidad? Eso no es casualidad, eso es ley. El universo responde, no a lo que gritas, sino a lo que crees sin hablar, a lo que sostienes en tu interior con una convicción tan fuerte que no necesita explicación. Lo que nadie te ha enseñado es que mientras más silencio hay en tu mente, más clara se vuelve tu creación, porque en ese silencio interno, tu imaginación se convierte en el lienzo perfecto donde se dibuja tu próxima experiencia. Mientras otros intentan convencer al universo con palabras, tú puedes moldear tu mundo con una imagen sostenida en el alma. La técnica que nadie te enseñó consiste en observar ese primer pensamiento que aparece antes de que puedas filtrarlo. Esa sensación que te invade cuando estás solo, cuando no actúas para los demás, cuando no finges. Ese pensamiento crudo, sin adornos, es el que crea. Y si no lo transformas desde ahí, no importa cuántas veces repitas afirmaciones, tu mundo seguirá obedeciendo a esa raíz silenciosa. Por eso es tan importante despertar la conciencia del instante. No se trata de pensar mejor más adelante, sino de despertar ahora, de ver el pensamiento antes de que se vuelva automático, de notar si tu diálogo interno no dicho está pintando ruinas o abundancia, porque allí, en ese espacio entre estímulo y respuesta, nace tu poder. Imagina que tienes un pincel invisible en la mente. Cada pensamiento no verbal que sostienes es un trazo. ¿Qué estás pintando? ¿Te estás viendo como víctima o como creador? ¿Estás proyectando carencia o plenitud? Nadie más puede ver ese cuadro mientras lo pintas, pero tarde o temprano lo expondrás como tu vida misma, porque lo interior siempre se convierte en forma, sin excepción. La clave está en no pelear con lo que surge, sino en transformarlo. Cuando un pensamiento no verbal limitante aparece, por ejemplo, esto es muy difícil o nunca lo lograré, no necesitas gritar lo contrario, solo necesitas respirar y sustituirlo suavemente por otra imagen, otra sensación, otra verdad. Imagínate a ti mismo ya siendo, ya viviendo, ya disfrutando. No lo digas, siéntelo, asúmelo sin esfuerzo, sostén esa escena hasta que se sienta natural. No es necesario que otros te escuchen. Ni siquiera es necesario que tú mismo te escuches hablar. Lo que importa es que tú te veas siendo. Ese tipo de pensamiento, el que no necesita prueba externa, es el que crea con poder, porque no viene desde la duda, sino desde la certeza. Tal vez has pasado años repitiendo afirmaciones, escribiendo decretos, leyendo libros, pero si no has cambiado tu diálogo interno no verbal, estás plantando una semilla y arrancándola al día siguiente, porque el pensamiento dominante, ese que se sostiene incluso en el silencio, es el que se impone. Entonces, empieza a observar. Haz del silencio tu aliado. Detén el ruido. Cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿qué estoy pensando realmente? ¿Qué escena estoy repitiendo en mi mente cuando nadie me observa? ¿Qué emoción está vibrando en mí de fondo? Allí está tu verdadera creación. Allí está la técnica que nadie te enseñó, porque no puede enseñarse, solo puede vivirse. Haz esto cada día. Detente. Respira, cierra los ojos. Sin decir nada, ve con claridad lo que deseas, no como un deseo lejano, sino como un recuerdo que estás reviviendo. Obsérvate caminando ya dentro de esa nueva vida. Hazlo con tanta naturalidad que no sientas que estás imaginando, sino recordando. Esa es la señal de que has cruzado el umbral, de que el pensamiento silencioso se ha convertido en realidad vibratoria. Y entonces, espera, pero no como quien espera con ansiedad. Espera como quien sabe que sembró y por ley cosechará. Espera como quien ya está en paz, porque el trabajo real se hizo en el silencio. Tu voz interior es el primer creador, no lo que dices con la boca,
sino lo que sostienes en la mente sin decirlo. Ese pensamiento no verbal, sostenido con emoción, fe y claridad, es el verdadero decreto, y nadie necesita enseñártelo, porque ya lo estás usando, solo que ahora lo harás con conciencia. La técnica silenciosa, el estado interno que lo cambia todo. No hay sonido más poderoso que el que nunca se pronuncia. La transformación verdadera no ocurre cuando hablamos al mundo exterior, sino cuando hablamos en lo profundo de nuestro ser, sin necesidad de palabras. Esa conversación secreta, invisible, es la que determina nuestra realidad. Allí vive lo que llamamos la técnica silenciosa. Esta técnica no requiere afirmaciones constantes, ni rituales elaborados. No necesitas velas, ni incienso, ni música de fondo. No necesitas repetir nada hasta el cansancio. Solo necesitas comprender una verdad. La realidad externa es solo el reflejo del estado interno que habitas constantemente. No lo que visitas, sino lo que habitas. Tu estado interno es una combinación de pensamientos, emociones y creencias que sostienes como cierto. No importa si quieres riqueza, salud, amor o libertad. No basta con desearlo, debes serlo internamente. Debes moverte al estado en el que ya lo tienes, aunque nada afuera haya cambiado todavía. Y eso solo se logra en silencio. La mayoría de las personas intentan cambiar su mundo desde el mundo. Se esfuerzan, se agotan, luchan y no entienden ¿por qué siguen repitiendo las mismas experiencias? La respuesta es sencilla. Están actuando desde un estado interno de carencia, de necesidad, de vacío. No importa cuánto hagan externamente, si internamente siguen siendo quienes eran, el mundo seguirá reflejando esa misma identidad. La técnica silenciosa cambia eso. En vez de actuar desde la falta, te invita a entrar en el estado del ser deseado, antes de que lo veas manifestado. Y cuando entras en ese estado con convicción, aunque el mundo aún diga lo contrario, el universo se rinde ante ti, porque el mundo no es otra cosa que el espejo de tu conciencia. ¿Cómo se entra en ese estado? Cerrando los ojos, deteniéndote, respirando profundo y soltando la necesidad de cambiarlo de afuera. En vez de enfocarte en la ausencia de lo que deseas, comienzas a sentir la presencia invisible de eso que anhelas. No con desesperación, sino con gratitud. No con impaciencia, sino con familiaridad. La clave está en actuar como si ya lo tuvieras, no frente a otros, sino frente a ti mismo. Imagina por un momento cómo caminas si ya tienes esa seguridad, esa paz, esa abundancia. ¿Qué harías si ya fueras esa persona? ¿Qué harías si ya fueras esa persona? ¿Cómo te levantarías por la mañana? ¿Cómo responderías a un problema? ¿Cómo caminarías por la calle? ¿Qué tono usarías al hablar? Eso es un estado, y el secreto está en encarnarlo internamente hasta que se vuelva natural. No tienes que forzarlo, solo debes volver a él una y otra vez como quien regresa a casa. La primera vez tal vez te parezca extraño. Te sentirás como alguien que actúa, pero con el tiempo, ese estado te envolverá por completo. Y cuando eso pase, la realidad no tendrá más opción que alinearse. Uno de los errores más comunes es creer que la imaginación es algo ficticio, pero lo que imaginas con suficiente intensidad, lo vives. La imaginación no es un escape, es la herramienta más poderosa que posees. Es tu forma directa de comunicarte con la sustancia de la vida. Cuando te ves en la imaginación como ya habiendo recibido, ya habiendo logrado, ya siendo, entonces, el puente de eventos comienza a construirse para llevarte exactamente ahí. No te preocupes por el cómo. Ese es el error más frecuente. Tu mente quiere controlar el proceso, anticipar los pasos, asegurar los detalles. Pero la técnica silenciosa no se ocupa del cómo, solo del ser. Y cuando tú eres, el universo organiza el resto. Haz este ejercicio cada noche antes de dormir. Apaga todo. Cierra los ojos y en silencio, sumérgete en la escena de tu deseo ya cumplido. No lo veas como algo que deseas, sino como algo que ya pasó. Revive ese recuerdo futuro con detalle. Siente la emoción, la gratitud, la calma. Hazlo por unos minutos y luego duerme con esa imagen en el corazón. Esto no es fantasía, es creación. Porque mientras duermes, tu conciencia sigue trabajando, sigue atrayendo, sigue reordenando la realidad a tu favor. Lo que sostienes en ese estado previo al sueño se vuelve la semilla más fértil. La realidad que se construye a partir de ahí no puede fallar. Y durante el día, cada vez que el mundo te contradiga, no respondas con angustia. No te desesperes, solo vuelve al estado, vuelve a la imagen, vuelve al silencio, vuelve al silencio. Allí está tu fortaleza. Allí está tu poder,
No necesitas convencer a nadie, solo necesitas volver al sentir. Recuerda, el universo no responde a lo que dices, sino a lo que eres. Y lo que eres se manifiesta no con palabras, sino con vibración. La técnica silenciosa te entrena para vibrar desde el fin y no desde el deseo. Haz de esto un hábito. Que tu primera reacción ante cualquier situación no sea el miedo, ni la duda, ni el esfuerzo desesperado, sino la decisión interna de regresar al estado deseado. Hazlo en silencio, sin anunciar. Mientras todos luchan afuera, tú reinas dentro. Y entonces verás lo que pocos ven, lo que siempre ha estado disponible, pero oculto a los que solo usan palabras. Verás que tu estado crea tu vida. Verás que lo que asumes en lo secreto se manifiesta en lo abierto. Y descubrirás el poder de la técnica silenciosa, esa que nadie te enseñó, pero que siempre estuvo dentro de ti. Actuar sin esfuerzo, el comportamiento natural del nuevo ser. Uno de los grandes malentendidos en el proceso de manifestación es creer que necesitamos forzarnos a actuar para que las cosas ocurran. La cultura del esfuerzo nos ha enseñado que cuanto más nos agotemos, más merecedores somos del resultado. Pero en el reino de la conciencia, el actuar no proviene del deber o del miedo, sino del estado asumido. Cuando tú ya eres, los actos brotan de forma natural, sin lucha. Cuando asumes una nueva identidad, tus pensamientos, emociones y acciones cambian sin que tengas que forzarlos. Esto no es una máscara que te pones ni una rutina vacía de visualización positiva. Es una transformación real, profunda, vibracional, y desde ahí lo que haces se alinea con lo que eres sin esfuerzo. Imagina que alguien ha vivido toda su vida sintiéndose indigno de amor. Cada relación que intenta construir nace desde esa carencia. Trata de agradar, complacer y controlar. No actúa por libertad, sino por miedo. Pero si esa persona cambia su identidad y asume con total convicción que es amado, deseado y suficiente, su manera de hablar, de moverse, de poner límites y de amar cambia automáticamente. No necesita memorizar cómo debe comportarse. Simplemente fluye desde un nuevo centro interno. Eso es actuar sin esfuerzo. Comportarse como lo haría quien ya tiene el deseo cumplido. No porque se lo haya propuesto conscientemente, sino porque esa es ahora su naturaleza. No se trata de fingir hasta lograrlo, sino de ser hasta manifestarlo. La diferencia es sutil, pero profunda. Fingir implica que aún no crees. Ser implica que ya lo sabe, y ese saber no es mental, sino experiencial. Es un conocimiento interior que no necesita prueba externa para sostenerse. Desde ahí, tu actuar es una extensión lógica de tu nuevo estado. No necesitas motivarte. No necesitas afirmarte frente al espejo durante una hora. No necesitas luchar contra viejos hábitos con fuerza de voluntad. Cuando el estado interno cambia, lo que antes parecía difícil se vuelve fácil. No porque las cosas hayan cambiado fuera, sino porque tú ya no eres el mismo. Observa cualquier área de tu vida que fluye con facilidad. Tal vez cocinar, hablar en público o ayudar a otros. ¿Por qué fluye? Porque ya lo ves como parte de tu identidad. No dudas de ello, no te cuestionas si eres capaz, simplemente lo haces. En cambio, piensa en esas áreas donde te esfuerzas mucho, pero avanzas poco. ¿Cuál es la diferencia? Tu estado interno respecto a eso. Aquí entra la gran clave. No necesitas resolver todos tus problemas externos. Solo necesitas convertirte en alguien para quien esos problemas ya no existen. Por ejemplo, no necesitas luchar contra tus deudas. Necesitas convertirte en alguien que ya vive en estabilidad financiera. Desde ese estado, las decisiones, oportunidades y comportamientos correctos aparecerán. Y tú responderás con naturalidad, no con ansiedad. Esto no significa que te vuelvas pasivo. Al contrario, te vuelves altamente activo, pero con una energía distinta. Tu acción ya no nace de la urgencia de cambiar el mundo, sino del gozo de expresar lo que ya eres. Actúas sin ansiedad, sin presión, sin la necesidad de controlar. Y eso, paradójicamente, te hace mucho más poderoso. Si deseas escribir un libro, no lo hagas para volverte escritor. Escríbelo porque ya eres escritor. Si deseas tener una relación hermosa, no busques una pareja para sentirte completo. Ámate primero como si ya estuvieras en esa relación y verás cómo se refleja afuera. Si deseas abundancia, no trabajes solo por dinero.
Trabaja desde la conciencia de que ya eres abundante y el dinero vendrá como consecuencia, no como meta desesperada. Este principio transforma todo. Ya no te levantas para luchar contra el mundo, te levantas para expresarte desde tu nueva identidad. Y entonces, los actos más simples, tomar una decisión, hacer una llamada, enviar un mensaje, preparar una presentación, dejan de ser actos de lucha y se convierten en actos de revelación. Estás revelando tu nueva naturaleza al mundo. Estás encarnando un nuevo estado. Estás enviando un mensaje silencioso pero claro: ya soy eso que decidí ser. Y esa convicción mueve montañas. ¿Y qué pasa con los días en los que no lo sientes? Cuando la duda o el miedo regresan. Es normal. En esos momentos, no te castigues. Solo vuelve al estado. Detente. Respira, cierra los ojos y recuerda cómo se siente ser tú en esa versión completa. No necesitas resolver nada de inmediato, solo necesitas reconectarte. Desde ahí, el próximo paso vendrá con claridad. La técnica que nadie te enseñó no es complicada, es sencilla, pero requiere conciencia, requiere presencia, requiere compromiso contigo mismo. Y cuando lo haces, cuando vives desde ese ser ya realizado, actuar sin esfuerzo se vuelve tu nueva manera de existir. Y el mundo responde, porque el mundo no es más que una pantalla que refleja lo que sostienes dentro. Y si dentro hay certeza, amor, abundancia y completitud, eso mismo será proyectado en cada rincón de tu vida. Actúa, sí, pero no desde la carencia. Actúa desde la identidad cumplida, y tu vida será la manifestación perfecta del ser que te atreviste a encarnar. El poder del recuerdo. ¿Cómo usar tu pasado futuro? La mayoría de las personas cree que el recuerdo es una función pasiva del cerebro. Mirar hacia atrás, repasar eventos vividos y formar una narrativa basada en lo ocurrido. Pero en el universo de la conciencia creativa, el recuerdo no es una simple mirada al pasado, sino una herramienta activa y poderosa para moldear tu realidad. ¿Y si te dijera que puedes recordar algo que aún no ha ocurrido? ¿Y si ese recuerdo no fuera un engaño ni una ilusión, sino una ancla vibracional que atrae exactamente lo que has recordado? Aquí es donde la lógica tradicional se desarma y donde nace la libertad de la mente consciente. Puedes recordar tu futuro y hacerlo tan real que el universo se vea obligado a manifestarlo. Cuando tú recuerdas algo con total certeza, tu mente no distingue si fue una experiencia pasada o una visualización proyectada. Tu cuerpo responde igual, tus emociones se activan del mismo modo, y eso genera una frecuencia vibratoria que emite una señal clara. Esto ya ha ocurrido, y cuando algo ya ha ocurrido en tu conciencia, el mundo físico lo sigue como una sombra. Este es el principio detrás del poder de vivir desde el final. No es soñar, ni esperar, es recordar. Recordar el resultado final como si ya lo hubieras vivido. Sentirlo en tu carne. Agradecerlo como quien agradece un regalo ya recibido. No estás pidiendo, estás recordando. Detente y piensa. ¿Cómo te comportas cuando algo que deseabas intensamente finalmente se hace realidad? Hay un suspiro de alivio, una sensación de completitud, una paz profunda. Pues eso mismo es lo que necesitas invocar antes de ver nada en el mundo físico. Porque cuando esa sensación es real en ti, el espejo de la vida tiene que reflejarla. Haz el ejercicio. Elige un deseo que arde en tu corazón. Cierra los ojos, respira profundo. Imagina que ya sucedió, no que está por suceder, no que está en proceso, sino que ya está hecho. Y ahora, recuerda, no inventes. Recuerda, siente cómo se siente tener ese resultado como parte de tu historia. ¿Qué imágenes vienen? ¿Qué palabras escuchas? ¿Qué sensación te recorre el cuerpo? Si te mantienes ahí lo suficiente, sin interrupciones, empezarás a notar una transformación. Una nueva seguridad emergerá en ti. No estás esperando un milagro. Eres el milagro recordando su manifestación. Tu mente lo archiva como una experiencia vivida. Y desde ese instante, el tiempo comienza a reorganizarse para alinearse con tu recuerdo. Es como si lanzaras una señal al universo. Esto es parte de mi pasado. Y el universo responde: muy bien, entonces haré que ocurra para que puedas recordarlo con coherencia. Este principio no es filosofía esotérica, es ciencia de la conciencia. Es el diseño invisible que gobierna la creación. Si puedes sentirlo como real, si puedes mantenerlo con firmeza, si puedes recordarlo con emoción viva, entonces es inevitable que ocurra. Mira cómo actúa alguien que ha tenido éxito una y otra vez. No tiene miedo al futuro, porque ya ha grabado en su mente la sensación de logro. La ha vivido tantas veces internamente que su cuerpo
la reconoce. Para él o ella, el éxito ya es parte de su historia. Y por eso, actúan con seguridad, toman decisiones audaces, irradian una energía que atrae. No están esperando el resultado, están recordando que el resultado siempre llega. ¿Te das cuenta de la diferencia? El que espera está separado de su deseo. El que recuerda ya lo tiene integrado. Y esa integración es la clave. En tu vida diaria, puedes usar este principio en todo momento. Antes de entrar a una entrevista, recuerda cómo saliste con una sonrisa y una oferta en mano. Antes de iniciar una venta, recuerda la sensación de cerrar el trato. Antes de dormir, recuerda cómo fue ese día increíble donde lo que querías sucedió sin esfuerzo. Hazlo cada día, no como una repetición vacía. No como una repetición vacía. Hazlo como quien revive un momento especial. Esto no solo cambia tu vibración, cambia tu identidad. Comienzas a verte como alguien para quien el éxito es familiar, para quien el amor es normal, para quien la abundancia es parte del paisaje. Y cuando eso sucede, tu mundo no tiene más opción que ajustarse. Lo curioso es que mientras más lo practicas, más fácil se vuelve. Tu mente se entrena, tu cuerpo responde más rápido, la duda se disuelve, y un día cualquiera, sin aviso, te encontrarás viviendo exactamente eso que llevabas tiempo recordando, y lo vivirás con una sonrisa tranquila, porque en tu interior ya era verdad desde hacía tiempo. Ese es el secreto. No necesitas luchar para atraer, solo necesitas recordar con convicción, y cuanto más preciso y emocional sea ese recuerdo, más potente será su llamado. La próxima vez que algo te falte, no te lamentes, no lo pidas. Solo siéntate y recuérdalo. Recuérdalo con cada célula. Hazlo tan real que olvides que aún no ha ocurrido en la línea temporal física. Porque en la línea de tu conciencia ya es parte de ti. Y cuando eso ocurra, cuando lo vivas dentro como una certeza innegable, entonces sí, observa, el mundo comenzará a alinearse. Las personas adecuadas aparecerán. Las puertas que parecían cerradas se abrirán y todo se colocará en su sitio. Porque nada puede resistirse al poder de un recuerdo que vibra como verdad. La persistencia en la nueva identidad. Cómo sostener el estado, cambiar tu realidad. No se trata de un destello momentáneo de fe, ni de una visualización fugaz. El verdadero poder está en la persistencia. Porque incluso si logras elevar tu estado interno por un instante, si no lo mantienes, el mundo externo seguirá reflejando tu estado habitual. Por eso, este capítulo es crucial. Sostener la nueva identidad hasta que lo invisible se haga visible. Has tenido momentos de claridad, ¿verdad? Instantes en los que dijiste, ya lo entendí, ya lo tengo. Y sentiste el poder recorrer tu cuerpo. Pero al día siguiente, ante la ausencia de resultados físicos, esa certeza se desvaneció. ¿Qué pasó? La vieja identidad volvió a ocupar su trono. Porque, aunque la nueva fue encendida, no fue alimentada con persistencia. La mente humana está condicionada a repetir patrones. Se siente segura en lo conocido, incluso si eso conocido es escasez, miedo o carencia. Por eso, cuando comienzas a asumir una nueva identidad de abundancia, salud o amor, tu mente antigua intentará convencerte de que estás soñando, que no es real, que te estás engañando. Y ahí es donde debes persistir. Persistencia no es rigidez, no es tensión. Es una decisión suave, constante, diaria, de volver a elegir la visión. Es mirar al mundo físico y, aunque todo parezca igual, seguir afirmando dentro de ti: yo ya soy eso que deseo ser. No porque lo veas fuera, sino porque ya lo decidiste por dentro. La clave es entender esto. El mundo exterior no es el origen, es el reflejo. Así que si persistes en una nueva imagen interna, aunque al principio no veas cambios, tarde o temprano, el reflejo tiene que ajustarse. Es ley, es automático, pero solo si tú no te bajas del estado. Es como plantar una semilla. Si al día siguiente de sembrarla la desentierras para ver si ya brotó, la matas. Pero si la dejas allí, si la riegas, si confías en el proceso invisible, un día brota. Igual sucede con tu nueva identidad. Si la abandonas cada vez que no ves resultados, nunca tendrá la oportunidad de crecer. Aquí es donde la imaginación juega su papel más importante. No para crear algo desde cero, sino para mantener vivo lo que ya has aceptado como tuyo. Cada día, cada noche, vuelve a esa escena en tu mente. Revívela como un recuerdo querido. Siéntela. Habita ese estado. No una vez, sino hasta que se convierta en tu atmósfera natural. La persistencia no significa luchar. Significa asumir una y otra vez el estado deseado, con confianza,
sin necesidad de ver pruebas inmediatas. El que persiste es el que comprende que el cambio no empieza afuera, comienza en la profundidad del ser. Es allí donde todo nace. Pero, ¿cómo persistir cuando todo afuera grita lo contrario? Cuando las cuentas siguen llegando, cuando la persona que deseas aún no regresa, cuando la salud no mejora. La respuesta es esta: no reacciones. Recuerda que todo lo visible es pasado, es el eco de un estado anterior, y tú ya no vives ahí. Cada vez que te sientas tentado a dudar, repite: este mundo es mi sombra, yo soy la luz y estoy encendido en un nuevo estado. Hazlo con firmeza, hazlo con dulzura, pero hazlo, porque si cedes a lo que ves, volverás a crear más de lo mismo. Piensa en tu mente como una radio. Cada identidad es una frecuencia. Cuando te sintonizas con la frecuencia de riqueza, todo en ti emite esa señal. Si cambias de estación a la de preocupación, tu realidad cambia también. Persistir es mantenerte en la estación correcta, aun cuando el ruido de fondo intente distraerte. En este punto, la disciplina suave es tu mejor aliada. Crea rituales, levántate cada día y afirma quién eres. No quién quieres ser, sino quién eres ya. Afirma desde el final: gracias porque ya soy próspero. Gracias porque ya estoy sano. Gracias porque ya soy amado. No lo digas como quien espera, dilo como quien celebra. Y si tu mente intenta decir: pero aún no lo veo, sonríe y respóndele: no necesito verlo afuera para saber que es verdad. Ya está hecho. Al principio puede parecer un acto de fe ciega, pero no lo es. Es fe consciente. Es sabiduría en acción. Y con el tiempo, notarás algo extraordinario. Tu estado se volverá más natural. Dejarás de tener que esforzarte. Te convertirás en eso que tanto asumías. No será actuación, será autenticidad. Y entonces el mundo responderá, porque el mundo siempre responde, no a tus deseos vagos, sino a tu persistencia firme. Y allí comprenderás que todo lo que viviste fue parte del entrenamiento. Cada retraso aparente, cada dificultad te preparaba para sostener la manifestación con madurez. No quieres manifestar algo para perderlo después. Quieres integrarlo. Quieres que sea parte de tu naturaleza. Y eso solo se logra con persistencia, no con intensidad emocional ocasional, sino con una decisión tranquila de no volver atrás. Así que hazlo sencillo, hazlo diario. Recuérdate quién eres, camina como quien ya tiene, piensa como quien ya recibió, habla como quien ya vive esa realidad. Y no negocies con la duda. No le expliques, no la razones. Solo vuelve a tu centro. Sostén el estado. Defiéndelo con ternura. Hazlo tu hogar. Porque cuando persistes en tu nueva identidad, el universo se rinde ante ti. No porque lo hayas forzado, sino porque te convertiste en la vibración del resultado. Y en ese momento ya no hay nada más que hacer, solo recibir. Después de entender cómo asumir un estado y cómo sostenerlo con persistencia, surge una pregunta inevitable: ¿y ahora qué hago? Porque si bien el trabajo interno es esencial, también vivimos en un mundo donde las acciones tienen lugar, pero no cualquier acción. Hablamos de acción inspirada, aquella que nace del nuevo estado del ser, no de la desesperación por cambiar lo externo. Muchas personas se confunden en este punto. Creen que, al aplicar las enseñanzas de Neville Goddard, deben sentarse a esperar que el universo haga todo por ellas. Y si bien es cierto que la manifestación comienza en el mundo invisible, eso no significa que debas ser pasivo. El detalle está en cómo y desde dónde actúas. La acción inspirada es muy diferente de la acción forzada. Esta última nace del miedo, del control, del deseo de manipular el resultado. Es el tipo de acción que dice: debo hacer esto o no sucederá. En cambio, la acción inspirada brota de una certeza tranquila. Es como si algo dentro de ti dijera suavemente: haz esto y confía. Imagina que ya asumiste que eres próspero. Vives desde esa identidad. Sientes esa realidad como algo cierto. Entonces, un día te viene una idea: abrir una tienda, hacer una llamada, escribir un correo, grabar un video. Esa idea no viene del miedo, sino de la abundancia interior. Esa es una acción inspirada. No significa que lo hagas por obligación. Lo haces porque tu nuevo estado te guía hacia ello. Lo haces con ligereza, con entusiasmo, con fe. No buscas confirmar tu valor en el resultado. Ya sabes quién eres. Solo sigues el impulso. Neville lo explicó de manera magistral. Tu imaginación es Dios actuando en ti. Cuando actúas movido por esa visión interior, estás dejando que lo divino se exprese a través de ti. Es decir, no eres tú tratando de fabricar un resultado, eres el canal por donde el resultado fluye naturalmente. Esto cambia por completo tu relación con el esfuerzo.
Ya no trabajas para lograr, trabajas desde el logro. No estudias para aprobar, estudias porque ya te ves aprobado. No buscas amor para sentirte completo. Te relacionas porque ya eres amor. Tu acción no es un mendigo que busca, sino un rey que reparte. Este principio aplica a todo: salud, dinero, relaciones, proyectos. La pregunta no es ¿qué debo hacer para obtener esto?, sino ¿qué haría una persona que ya vive esto? Y entonces actúas desde esa versión. Esa es la acción inspirada. Muchos se paralizan esperando la señal perfecta, pero la inspiración no siempre llega como una revelación mágica. A veces es una intuición sutil, un deseo tranquilo, una idea que aparece con suavidad. No necesitas estar 100% seguro, solo necesitas estar alineado. El resto se revela mientras caminas. El error más común es forzar el proceso. Si haces algo porque sientes que debes hacerlo para manifestar, estás actuando desde la carencia. Pero si lo haces porque ya lo eres, y esto es simplemente una extensión de tu ser, entonces tu acción lleva poder. Es como una flor que abre sus pétalos no por obligación, sino porque está lista. Así es la acción inspirada, natural, oportuna, poderosa. No compite, no suplica, se expresa. Aquí hay una clave práctica. Observa cómo te sientes antes de actuar. Si hay tensión, urgencia o necesidad de validación, detente, respira, vuelve a tu estado asumido. Luego pregúntate, ¿qué acción fluye desde este estado? La respuesta será clara, serena y a menudo simple. A veces la acción inspirada es moverte, a veces es esperar, a veces es hablar, a veces es callar. No hay una fórmula única, solo hay una brújula, tu estado interior, porque desde allí todo se alinea. Desde allí, incluso el más pequeño paso se vuelve gigante. Un ejemplo claro: si ya eres exitoso, no necesitas perseguir oportunidades, actúas desde la certeza de que las oportunidades vienen a ti. Y cuando aparece una, la tomas con seguridad, sin miedo a perder, porque tu éxito no depende de ella, depende de ti. O si ya eres amado, no buscas aprobación, te expresas con libertad, sin el temor de ser rechazado, porque el amor ya vive en ti. Entonces, tu acción no es una estrategia para gustar, es una celebración de quien eres. La acción inspirada también elimina la ansiedad, porque ya no te importa tanto el cuándo, te importa el desde dónde. Sabes que mientras te mantengas en tu estado y actúes en coherencia con él, el resultado es inevitable. Y si te equivocas, no importa, porque la acción inspirada no exige perfección, solo pide fidelidad a tu nuevo ser. Cada paso que das, incluso si parece fallido, te está enseñando, ajustando, fortaleciendo. Estás siendo guiado. Por eso, la clave no es hacer mucho, es hacer lo que corresponde a quien ya eres. Así que no te abrumes buscando el plan perfecto. Cierra los ojos, asume el estado, escucha el susurro de tu intuición y luego camina, no como quien necesita demostrar, sino como quien ya sabe. Porque cuando la acción viene desde el ser, el mundo responde. No puedes evitarlo. Es ley. Tu nueva realidad no es el resultado de una lucha, es la consecuencia natural de actuar como quien ya vive esa vida. Y en eso hay verdadera libertad. Imagina por un momento que ya has recibido lo que tanto anhelabas, que la promesa ya se cumplió, que la meta ya se alcanzó, que el milagro ya ocurrió. ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? Esa es la esencia del último y más poderoso principio que cambia realidades: vivir en el fin. Esta idea, aunque sencilla, es profundamente transformadora. No se trata de esperar ver para creer. Se trata de creer antes de ver y actuar como si ya lo vieras. Porque lo que crees con convicción, lo que asumes como real dentro de ti, termina manifestándose en el mundo exterior. Este es el corazón de todo lo enseñado. La imaginación no es solo un escape, es la causa de todo lo que existe. Por eso, cuando imaginas desde el fin, desde el cumplimiento, desde el logro, desde el ya está hecho, estás provocando un cambio vibracional que el mundo debe reflejar. Pero esto no es un juego de ilusiones. No se trata de repetir afirmaciones vacías mientras por dentro dudas y te contradices. Vivir en el fin requiere una decisión interna profunda, un salto de fe. Es mirarlo invisible y decir, esto es real para mí, aunque nadie más lo vea. Dar gracias por algo que aún no ves es una señal de absoluta certeza. La gratitud anticipada es fe en acción. No estás agradeciendo con la esperanza de que ocurra. Estás agradeciendo porque, dentro de ti,
ya ocurrió. Y, cuando vives así, el mundo exterior empieza a reorganizarse. No porque estés manipulando la realidad, sino porque tu estado interior crea una vibración que atrae circunstancias, personas y oportunidades que coinciden con esa imagen que ya albergas en tu corazón. ¿Quieres sanar? Vive como alguien sano. ¿Quieres prosperar? Habla, piensa y actúa como alguien próspero. ¿Quieres amor? Siéntete ya amado, ya digno, ya completo. Lo externo no hará eso por ti. Lo externo no hará eso por ti. Lo interno es el origen. Neville decía, el secreto está en persistir en la sensación del deseo cumplido. Persistir. No sentirlo una vez y olvidarlo. No imaginar hoy y dudar mañana. Persistir es mantener la llama viva, aun cuando todo parezca lo contrario. Es ahí donde se forja la manifestación. En medio de la aparente contradicción, y vivir en el fin, no es evadir la realidad actual, es usarla como plataforma. No la niegas, solo decides no obedecerle más que a tu visión interna. Aceptas que lo visible es el reflejo del pasado y eliges conscientemente sembrar en tu imaginación el futuro que deseas. Es un arte, y como todo arte, requiere práctica, pero hay una señal clara de que estás haciéndolo bien. La paz, porque cuando verdaderamente vives en el fin, el esfuerzo desaparece. No hay ansiedad, no hay persecución, solo una certeza callada. Ya es mío. Y esa certeza se convierte en tu atmósfera, en tu manera de caminar, de conversar, de decidir. No necesitas convencer a nadie. Tu convicción interna es suficiente. El mundo lo notará, tarde o temprano. A veces, las manifestaciones son instantáneas. Otras veces, parecen tardar, pero lo que cambia no es la ley, lo que cambia es tu persistencia, tu fe, tu disposición a seguir viendo lo invisible, incluso cuando lo visible grita lo contrario. ¿Y cómo se sostiene ese estado? Con prácticas simples pero poderosas, visualización diaria. Cada noche, antes de dormir, revívelo. No como un sueño, sino como un recuerdo. Siéntelo, detállalo. Cree que ya ocurrió. Cree que ya ocurrió. Gratitud anticipada. Agradece cada día como si ya lo tuvieras. La gratitud es el lenguaje de quien vive en el fin. Reacción consciente. Ante cualquier obstáculo, pregúntate, ¿cómo reaccionaría si ya lo tuviera? Y actúa en consecuencia. Palabra alineada. Habla como quien ya recibió. Nunca contradigas con tus palabras lo que estás asumiendo con tu mente. Vivir en el fin no te aísla del mundo. Al contrario, te conecta con él desde otro nivel. Ya no te defines por lo que pasa afuera. Eres libre, porque sabes que lo externo es solo un eco, y el verdadero sonido nace dentro de ti. Este principio no es nuevo. Los grandes místicos, profetas y maestros lo han enseñado con distintos nombres: fe, visión, esperanza, confianza, pero todos convergen en lo mismo. La realidad se dobla ante quien ya la vive por dentro. ¿Y tú, estás dispuesto a vivir desde el fin? ¿A dar gracias hoy por lo que aún no se ve? ¿A sostener tu fe incluso cuando parezca absurdo? Hazlo. Decide hoy. Cierra los ojos y ve aquello que anhelas. No como un deseo, sino como una experiencia cumplida. Habita ahí. Quédate ahí. Regrésate ahí una y otra vez. Porque mientras más lo vivas por dentro, más inevitable será por fuera. Esta es la esencia del creador consciente. No suplica, no espera, declara, siente y agradece. Porque al final, no necesitas convencer al universo, solo necesitas convencerte a ti mismo. Y cuando eso ocurre, el mundo entero se alinea. En todo este recorrido, has explorado ideas que no se enseñan en las escuelas, que rara vez se comparten en los círculos comunes de conversación y que muchos consideran demasiado simples para ser verdaderas. Pero lo cierto es que en esa simplicidad habita un poder inmenso, un poder que siempre estuvo allí, esperando a ser recordado. No necesitabas fórmulas mágicas ni rituales secretos. Tampoco requerías de alguien externo que te autorice a soñar o crear, porque ya venías equipado con lo único necesario: tu mente, tu imaginación y tu capacidad de sentir. Lo pensaste y lo creaste. Esa es la gran revelación. Esa es la verdad que transforma. Ya no eres un observador pasivo de tu vida, reaccionando ante lo que sucede. Ahora entiendes que eres el creador silencioso, el guionista, el arquitecto invisible de tu realidad. Lo que ves afuera no es más que el eco de lo que decidiste sostener dentro. Pero aquí hay algo importante. Esto no se trata de presión, ni de cargar con culpa por todo lo que existe en tu vida. Al contrario, se trata de empoderamiento. Se trata de entender que, si lo creaste sin saberlo, ahora puedes transformarlo con intención.
Y sí, el cambio comienza con un pensamiento, uno solo, pero no un pensamiento cualquiera, sino uno que sientas como verdad, uno que abraces con fe, uno que te atrevas a asumir como real, aun cuando el mundo externo grite lo contrario. La técnica que nadie te enseñó, o que muchos pasaron por alto, es esta: tu capacidad de asumir, sentir y agradecer como si ya fuera real. No es una fórmula, es una actitud, es un estado de conciencia, es un nuevo yo que emerge desde adentro, sin permiso de las circunstancias. Cuando comprendes esto, la vida deja de ser un rompecabezas confuso. Empieza a parecerse más a una obra maestra que estás pintando con cada pensamiento, con cada emoción, con cada creencia. Y no necesitas saber el cómo. Tu tarea no es forzar los medios, sino persistir en el fin. El cómo le pertenece a la sabiduría infinita de la vida, a ese campo de inteligencia que responde a tus estados internos. Tu única responsabilidad es mantenerte fiel a lo que has asumido. ¿Recuerdas cuando dudabas de ti? Cuando pensabas que nada cambiaba, cuando esperabas a que el mundo te diera permiso para avanzar. Hoy sabes que todo eso fue parte del viejo paradigma, una ilusión, una etapa necesaria para despertar. Ahora estás despierto, y lo sabes porque ya no pides permiso para imaginar en grande. Ya no pides pruebas antes de creer. Ahora crees, y luego ves. Ahora agradeces, y luego recibes. Ahora te conviertes, y luego lo experimentas. Ese es el verdadero orden de la creación consciente. Primero es el ser, luego el tener. Primero es el estado interno, luego la evidencia externa. Este epílogo no es una despedida, es una confirmación, una concepto como en creación. Es una confirmación, una afirmación de lo que ya está ocurriendo en ti, una invitación a persistir, a confiar, a no volver atrás. Y cuando vengan los días nublados, porque vendrán, cuando la realidad externa parezca no moverse, cuando las dudas intenten colarse por las grietas, vuelve aquí, relee este mensaje. Recuerda quién eres, recuerda lo que has creado antes, recuerda lo que has creado antes, y vuelve a habitar esa escena deseada como si fuera lo único real, porque en verdad lo es. La vida te responderá, no por azar, sino por reflejo, porque ya has entendido el lenguaje secreto del universo, el lenguaje del sentimiento, de la convicción, de la imaginación que se sabe creadora. Quizá el mundo no entienda tu forma de pensar. Quizá te digan que estás soñando demasiado. Pero tú no necesitas convencer a nadie. Tu mundo no lo construyen los demás. Lo construyes tú cada vez que eliges en qué enfocarte, qué sostener dentro, qué historia contar sobre ti mismo. Y si alguna vez te preguntas si todo esto es real, si de verdad funciona, si tiene sentido, mira tu vida. Mírala como el espejo que es. No para juzgarte, sino para comprender cómo opera la ley. Sí. Y luego, vuelve al principio. Lo pensaste, lo creaste. Hoy es un buen día para empezar de nuevo, para elegir otro estado, para asumir algo más elevado, porque cada segundo es una nueva siembra. Y tú, ahora, sabes exactamente cómo sembrar. Termina este capítulo, no con una despedida, sino con una afirmación poderosa. Cierra tus ojos un momento, y dite a ti mismo, con voz clara, suave y firme: todo lo que imagino con convicción y siento como real, se manifiesta en mi mundo. Soy el creador de mi experiencia. Hoy elijo mi estado. Hoy doy gracias por lo que ya es. Y así será. Eso basta. Lo sembraste, lo activaste, lo soltaste. Ahora deja que el universo haga su parte y recuerda, tu mundo no cambia cuando tú esperas. Cambia cuando tú decides.